Esta es la región en Estados Unidos en riesgo de desaparecer por la crisis climática. El 2021 fue un año devastador para millones de estadounidenses debido a la crisis del cambio climático. Y es que 1 de cada 10 hogares se vio afectado por los efectos de algún desastre natural, inundaciones, tornados, sequías e incendios. Es una cifra preocupante si tenemos en cuenta que apenas estamos comenzando a sentir el impacto del calentamiento global en todas partes del mundo. Lo que quiere decir que lo peor está por venir y no estamos preparados en ningún aspecto para afrontarlo. Acabamos de registrar el verano más caliente de nuestra historia documentada. Y es aún más inquietante saber que hay zonas específicas en Estados Unidos que sufrirán muchísimo más por el cambio climático. De hecho, ya hay predicciones confiables que señalan a ciertos estados de tener mayores riesgos de desastres naturales. Son lugares a los que lógicamente debería pensarse muchas veces antes de mudarse. Así lo hacen aquellos estadounidenses que son conscientes de lo que está ocurriendo. Ahora sus planes de mudanza agregan el factor de riesgo por desastres naturales, tomando en cuenta qué podría suceder a largo plazo, aunque la mayoría sigue mudándose a los lugares de mayor riesgo. Por ejemplo, Florida es un gran estado para vivir, pero no es buena idea ignorar que los huracanes y las inundaciones van a empeorar en las siguientes décadas. A medida que los océanos se calientan más, las supertormentas serán más comunes. En general, hay 6 regiones en Estados Unidos con un gran riesgo de desaparecer por inundaciones. Otras se volverán casi inhabitables por el calor extremo y las sequías que reducirán los niveles de agua dramáticamente. Igualmente, las zonas de riesgos de incendios harán que algunos lugares tampoco puedan seguir siendo habitados. Todo esto cambiará el débil equilibrio social, político y económico de Estados Unidos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Para comprender fácilmente la compleja situación que están atravesando los residentes de Estados Unidos, tomamos de ejemplo el caso de un ciudadano llamado Alexander Pirrash. Este hombre llevaba años viviendo en Portland, Oregón, hasta que en el 2020 una ola de incendios forestales hizo miserable la vida de los residentes de la ciudad. Aunque no fue fácil tomar la decisión, vendió su propiedad y se mudó a Florida, junto a su familia para empezar una nueva vida, lejos de los destructivos incendios forestales. Pero en el estado del sol no lograrían escapar de los problemas por desastres naturales. Pocos meses después de desempacar, una fuerte tormenta provocó inundaciones y su auto casi se queda atrapado mientras manejaba por Miami Beach. Aquello fue un balde de agua fría para Alexander, quien se daba cuenta que los problemas por el cambio climático aún lo seguían. Como su caso, hay miles por todo Estados Unidos. Y cada vez es más común ver a familias enteras trasladarse a otras regiones en busca de una mejor calidad de vida, donde puedan vivir sin la preocupación de pensar diariamente en cuándo será el próximo desastre. Y hablando de Florida, las cosas no pintan nada bien. Temperaturas récords en el océano alrededor de Florida. Las temperaturas en los océanos que se registraron durante el pasado mes de julio fueron bastante preocupantes en todo el mundo. Pero el caso frente a las costas de Florida es especialmente alarmante. Una boya dio una lectura que marcó los 101.1 grados Fahrenheit, es decir, unos 38 grados centígrados. Lo que posiblemente es un récord global de temperatura en superficies oceánicas, y es una clara advertencia sobre la brutal ola de calor que está amenazando la vida marina en la región. Aunque primero los científicos dudaron acerca de la veracidad de la lectura de la boya, pudo ser un error de funcionamiento. Sin embargo, el ingeniero del Servicio de Parques Nacionales, Allison Gant, quien monitorea y se encarga del mantenimiento de las boyas, aseguró que no había razones para desconfiar de esa medición. Porque además los datos coincidieron con otros tomados en diferentes zonas del área de la bahía de Florida. Todos indicaron altas temperaturas en las superficies del agua, entre los cayos de Florida y el extremo sur del continente. Y también hay antecedentes de temperaturas similares. En el 2020 hubo una lectura de 99.7 grados Fahrenheit en el centro de la bahía de Kuwait, la cual causó conmoción y preocupación global porque establecía un récord oficial como la temperatura más alta en la superficie oceánica. Aunque también hay dudas sobre si la profundidad del agua donde estaba la boya pudo afectar la temperatura que alcanzó el agua. Pero independientemente de esos pequeños detalles que pueden afectar en un par de grados, la realidad es que las temperaturas registradas en la bahía de Florida son preocupantes. Porque simplemente es un fenómeno que ocurre por todo Estados Unidos, y no solo en las aguas cercanas. Las temperaturas récords no paran de verse en las diferentes regiones del país.
Y es que los científicos aseguran que este fenómeno que arrasa el suroeste estadounidense, el norte mexicano y el sur de Europa, no habría podido suceder sin el impulso del cambio climático. Y los océanos absorben la mayor parte del calor extra que producimos los humanos, lo que puede desencadenar problemas masivos en todo el mundo. Los océanos absorben el 90% del calor adicional que producimos. Según el profesor de Ciencias Terrestres, Ambientales y Planetarias de la Universidad de Brown, Baylor Fox Kemper, los océanos reciben la mayor parte del calor generado por el calentamiento global. Los océanos hacen gran parte del trabajo para reducir el nivel de calentamiento. Más del 90% del exceso de energía en la Tierra, debido al cambio climático, se encuentra en océanos más cálidos, parte en la superficie de los océanos y parte en las profundidades. Lo que es completamente cierto y es más fácil de ver cuando recordamos que el 70% de la superficie terrestre es agua de los océanos. El jefe del Laboratorio de Ecología Oceánica de la NASA, Carlos E. del Castillo, le dijo a CNBC: "El agua tiene una enorme capacidad calorífica, lo que significa que se necesita mucha energía para cambiar la temperatura del agua. Haz el experimento mental. Pon 2 ollas al fuego, una con agua y otra sin. Ambos en lo alto. Espera 1 minuto. Si tocas el agua, apenas sentirás la diferencia de temperatura. Si tocas el metal de la olla vacía, te quemarás. Esto se debe a que la capacidad calorífica del agua es mucho mayor que la del metal." Castillo admite que es un ejemplo muy simple, pero sirve para mostrar por qué un pequeño cambio en la temperatura del océano es mucho más significativo. El profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Miami, Benjamin Kirkman, también conversó con CNBC. El océano más cálido que estamos viendo ahora representa un aumento de la señal del cambio climático. Esto es consistente con un aumento continuo del clima extremo en el sistema climático, es decir, más olas de calor y olas de calor marinas, sequías en regiones ya secas, inundaciones en áreas ya húmedas, vientos extremos e incendios. El profesor Kidman asegura que mientras sigamos quemando más y más combustibles fósiles, más calentaremos los océanos y el problema será aún mayor. Los gases de efecto invernadero calientan todo el sistema climático, incluido el océano. En pocas palabras, los gases de efecto invernadero sirven para atrapar más calor, parte del cual es absorbido por el océano. Entonces, a medida que aumentan las concentraciones de gases de efecto invernadero, esperamos que el océano absorba más calor y se caliente. Y es lo que ha estado ocurriendo de manera progresiva. Temperatura media mundial de los océanos alcanza récords. Ha habido un aumento sorprendente en las temperaturas de la superficie del mar. Tenemos temperaturas superiores al promedio en casi todas partes del océano, aseguró el científico de Berkeley Earth, Robert Rood. Según un conjunto de datos obtenido por Copernicus, un componente del programa espacial de la Unión Europea que monitorea la Tierra, en julio pasado se alcanzó un récord histórico en la temperatura media global de la superficie de los océanos, tocando los 69.73 grados Fahrenheit. Estos datos se consiguen midiendo la temperatura de los mares a una profundidad de 33 pies debajo de la superficie, y aunque se dice que son datos globales, no se incluyen los océanos alrededor de la región polar. Y es así para poder tener medidas más claras sobre la temperatura de la superficie del mar. Igualmente, la media de la temperatura del mar durante todo el mes de julio fue récord. Por supuesto, el calentamiento oceánico no es solo por el calentamiento global impulsado en gran medida por la actividad humana. También hay otros factores como el fenómeno del Niño. El profesor de Ciencias Planetarias, Fox Kemper, lo explica así. Las aguas particularmente cálidas de este año tienen que ver con variaciones climáticas, como el Niño en el Pacífico, y un patrón similar en el Atlántico, además del calentamiento constante de los océanos debido al cambio climático. Estas variaciones climáticas ocurren cuando los patrones de calentamiento y enfriamiento de la temperatura de la superficie del mar se refuerzan a sí mismos mediante patrones cambiantes de vientos y precipitaciones que profundizan los cambios de temperatura en la superficie del mar. Aunque, como la mayoría de expertos, también coincide que no sería posible alcanzar estas temperaturas tan altas sin la actividad humana que aumenta los gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Según la científica jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Sarah Kapnick, el 44% de los mares están experimentando lo que ella llama ola de calor marina. Y asegura que esto traerá muchos más problemas de los que podríamos imaginar. Los problemas que originará el calentamiento de los océanos. Para las personas, los océanos son un sistema que da soporte vital al planeta. Es indispensable para que pueda ser habitable. Generan una gran parte del oxígeno que respiramos y son una fuente de alimentos que vale trillones de dólares anualmente. Y es más importante que el dinero, los océanos alimentan a alrededor de 3.000 millones de personas que dependen de sus productos para nutrirse. Otros 600 millones de personas más dependen de la enorme industria pesquera para trabajar y llevar el sustento a casa.
Y esto se convierte en un gran problema cuando la crisis climática empieza a aumentar su presión sobre los océanos, calentándolos a niveles tan altos que ponen en peligro los ecosistemas marinos y la vida de miles de millones de animales. Migración o aniquilación de peces. La mayoría de las poblaciones de peces necesitan temperaturas específicas para sobrevivir. El científico del Centro Helmholtz de Investigación Oceánica en Alemania, Rainer Froese, dijo al respecto: todas las especies tienen un rango de temperatura preferido y letal. Una vez que se alcanza el límite superior del rango de temperatura preferido, se profundizan o se dirigen hacia los polos en dirección a aguas más frías, si pueden. Ya en el rango de tolerancia superior, el crecimiento y la reproducción se ven obstaculizados. En el rango letal superior, mueren. Expertos predicen que los peces que vivían en aguas de Florida, por ejemplo, se irán a las aguas de Nueva York, mientras los que vivían en las aguas de Nueva York nadarán hasta las de Nueva Escocia. Y es que hay varias razones por las cuales el agua más caliente es peligrosa para los peces. El profesor Lawrence Hauser, de la Escuela de Ciencias Acuáticas y Pesqueras de Seattle, lo explica así: el agua más cálida contiene menos oxígeno que el agua fría, pero la demanda metabólica de oxígeno de los peces es mayor en aguas cálidas. El metabolismo de los peces depende en gran medida de la temperatura del agua. Con agua más cálida, los peces necesitan más alimento para mantener sus cuerpos y crecer. Por otro lado, los ecosistemas cambian con el agua más cálida y es posible que no haya suficientes presas alrededor. Este fue el caso del reciente colapso de las poblaciones de bacalao en el Pacífico en Alaska. Supertormentas. Los huracanes y los ciclones más poderosos del planeta se forman con el aire cálido y húmedo que se produce en la superficie del océano. Lo que significa que si el agua de mar se calienta más, generará más aire y uno más caliente y más húmedo, lo que provocará que se formen huracanes más poderosos. En pocas palabras, aguas más cálidas son un combustible más poderoso para formar supertormentas. Michael Lowry, experto en huracanes y manejadas ciclónicas, lo explica así: la temperatura extrema de la superficie del mar es como polvo seco cuando se desencadenan las tormentas. Como decimos en este negocio, solo hace falta uno. Crecimiento excesivo de algas. Los microorganismos se sienten cómodos con el calor. Mientras más altas sean las temperaturas, más rápido crecerán y se multiplicarán. Lo que puede ser peligroso en los océanos, ya que en aguas más cálidas y con menos peces para comerse a estos microorganismos, la proliferación de algas nocivas puede ser masiva y destructiva. Tanto animales como personas pueden enfermarse tras exponerse a estas algas o al ingerir peces contaminados. Todo podría volverse una espiral catastrófica. Las aguas más cálidas provocan la migración o muerte de miles de millones de peces, mientras aumenta el crecimiento de las algas y bacterias. Estas algas y bacterias podrían generar zonas de muerte por la contaminación de los microorganismos, lo que tendrá grandes impactos negativos para la industria pesquera y la oferta de alimentos de mar. El profesor de la Facultad de Ciencias Marinas y Atmosféricas, Christopher Glover, contó: las floraciones de algas nocivas que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de formarse en el pasado se han vuelto densas y extendidas en regiones como Alaska y el norte de Europa. Esto es muy problemático, ya que estos nuevos sucesos pueden tomar por sorpresa a los ecosistemas y las comunidades, exponiendo la vida marina y, en algunos casos, a los humanos, a toxinas que eran desconocidas en la región, causando mortalidades y o enfermedades masivas. El mundo experimentó el verano más caliente en su historia. Como mencionamos atrás en el video, este último verano ha sido el más caliente del planeta, desde que se comenzó a llevar registros hace más de 80 años, según información del Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea Copernicus. Las zonas intensas de calor, a veces mortales, se sintieron en amplias regiones del hemisferio norte como Europa, Estados Unidos, México y Japón durante junio, julio y agosto. Y los científicos coinciden que la situación es muy preocupante. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo al respecto: los días caninos del verano no son solo ladridos, sino que muerden. Los científicos han advertido durante mucho tiempo, lo que desatará nuestra adicción a los combustibles fósiles. Nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos, que afectan a todos los rincones del planeta. Sin embargo, y como muchos notaron, en el hemisferio sur también se experimentaron olas de calor inusuales, como en Australia, en muchos países de América del Sur y en la Antártida. Lo más preocupante es que la mayoría de los científicos aseguran que para el próximo año, las temperaturas romperán nuevos récords en todo el mundo, y será una tendencia progresiva si la actividad humana no reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Y Estados Unidos es uno de los países que está enfrentando más desafíos actualmente. Los estados que enfrentarán mayores problemas por el cambio climático.
Para quienes tienen pensado hacer una inversión inmobiliaria a largo plazo, o simplemente quieren un lugar para establecerse durante las próximas décadas, es necesario conocer los lugares donde habrá mayores problemas por el cambio climático. Claro que no es fácil predecir y clasificar lugares. Las consecuencias en cada región varían mucho en el tiempo y el espacio. Sin embargo, hay suficiente evidencia para marcar tendencias generales en ciertas zonas. Los estados con mayor riesgo del cambio climático son Texas. Por su gran geografía y tamaño, Texas tiene muchos riesgos. Algunos de sus condados enfrentarán grandes probabilidades de sufrir incendios forestales por el calor intenso, las sequías y la escasez cada vez mayor de agua en las zonas del interior, aunque también habrá inundaciones devastadoras y huracanes. Florida. Florida tiene las peores perspectivas por los problemas que desencadenará el cambio climático, por sus más de 8.346 millas de costa. Calor extremo, inundaciones que podrán afectar grandes extensiones de territorio, huracanes y ciclones. Miles de casas quedarán seriamente afectadas y provocará que ciudades como Miami pierdan valor en su mercado inmobiliario. Nueva Jersey, según las listas de First Street, el estado jardín afrontará numerosos problemas por los riesgos extremos de incendios e inundaciones que afectará a miles de propiedades. Solo entre el año 2021 y 2022, el estado sufrió estragos por 3 huracanes que causaron daños enormes. California. California ya está enfrentando su peor sequía en más de 1.200 años y desde el 2020 ha estado experimentando las temporadas de incendios forestales más destructivas de su historia. Sin dudas, el estado ya es bastante riesgoso y las cosas prometen empeorar en los siguientes 30 años. Mississippi. Los residentes de Mississippi son los más vulnerables a los calores extremos en todo Estados Unidos. Al mismo tiempo, por estar en la costa del Golfo, el estado es vulnerable a inundaciones costeras por el aumento del nivel del mar. Y lo más preocupante es que a nivel gubernamental el estado no se está preparando para los problemas futuros que se avecinan. Luisiana. A pesar de que el riesgo de calor extremo es grande en Luisiana, es el estado con mayores probabilidades de inundaciones. Según Flood Factor, en los próximos 30 años, el 62.8% de las propiedades estarán en riesgo de inundación. Arkansas. Arkansas tiene una situación muy similar a la de Texas. Las proyecciones indican que las temperaturas aumentarán hasta provocar un estrés térmico nocivo, y el riesgo de incendios forestales estará a la orden del día. Los estadounidenses se mudan a lugares con más efectos del cambio climático. Es sorprendente saber que alrededor de 68 millones de personas en Estados Unidos recibieron alertas climáticas extremas hasta inicios de agosto, lo que equivale a casi una quinta parte de la población que vive en el país. Son muchísimas personas, sin embargo, serán muchas más, y no solo porque el cambio climático afecta a extensiones de territorio cada vez mayores, también porque las personas se están mudando a estos lugares. Un estudio de NERWatet encontró que 10 de los condados en los que crece más rápido la población, existe un riesgo muy elevado de que ocurran catástrofes naturales. Los otros 8 condados tienen un riesgo relativamente alto, que también se considera peligroso porque significa que cada tanto tiempo ocurrirá un desastre natural. En conclusión, ninguno de los condados que reciben mayores cantidades de nuevos residentes está en una zona de riesgo moderado o bajo. 6 de estos condados están en Texas, 3 en Florida y 1 en Arizona. La migración de estas personas hacia los lugares de mayor riesgo es un fenómeno extraño que tendrá consecuencias en las siguientes décadas, millones de damnificados y refugiados que lo perderán todo. Las 6 regiones en riesgo de desaparecer por inundaciones. Según un informe federal emitido en el año 2017 y actualizado en el año pasado, el cambio climático impulsará un aumento en el nivel del mar que podría poner en riesgo las zonas costeras. Y es que el 40% de la población del país que vive dentro de estas zonas se enfrentará a distintos impactos, que mayormente serán catastróficos con pérdidas económicas enormes. Estas son las 6 regiones que, según el informe, serán más afectadas. Costa de Luisiana. Más de 5.630 millas cuadradas de Luisiana están a menos de 6 pies bajo el nivel del mar, y en esta zona vive más de 1 millón de habitantes. Alrededor de una cuarta parte de estos no tienen protección con diques. Otras 6.790 millas cuadradas están apenas a menos de 10 pies por encima del nivel del mar. Estado de Washington. Las continuas lluvias en Washington y su bajo nivel en relación con el del mar del Pacífico traerá problemas para el estado y sus ciudades, de las cuales algunas podrían quedar completamente bajo el agua. El mar y los ríos son amenazas serias. Sur de Florida. Lo de Florida no es algo nuevo y probablemente todos deberían esperarlo. El estado tiene una enorme extensión de territorio costero que está bajo amenaza por las inundaciones que vendrán a medida que el nivel del mar aumente debido al derretimiento de los polos.
Occidente de Oregón. Oregón es bien conocido por sus tierras bajas y su lado occidental, con apenas poco más de 2 pies sobre el nivel del mar. El riesgo es real y muy alto. Además, al igual que Washington, cuenta con muchos ríos que también podrían traer problemas en otras zonas cuando las lluvias sean excesivas. La costa este. A todo lo largo de la costa este podría experimentarse un aumento del nivel del mar entre 14 y 18 pulgadas a mediados del siglo. Suroeste de California. El sur de California ya enfrenta inundaciones anuales, pero para el 2050 serán mucho peores y provocarán la migración de millones de personas. Los 5 mejores estados para el cambio climático. Michigan. Michigan es el estado con el menor riesgo a los cambios climáticos, por su ubicación, vastos recursos y por su gran preparación a nivel estatal para combatir cualquier problema. Vermont. En Vermont, los riesgos por calor extremo son muy bajos. No hay posibilidades de inundaciones ni otros desastres. Pensilvania. En Pensilvania no se proyecta que habrá grandes olas de calor ni sequías. Colorado. Aunque tiene un riesgo considerable de incendios forestales y sequías, no se esperan calores extremos. Minnesota. En Minnesota solo existe riesgo de inundaciones y no se espera que sea mucho. El calor tampoco será un problema de gran consideración. Las ciudades más vulnerables. Muchas ciudades son vulnerables a los efectos del cambio climático, pero las de mayor riesgo son San Francisco, por tener un promedio de riesgo alto en las diferentes categorías de desastres. Sigue Nueva York, por los calores y los aumentos del nivel del mar, que tragarán parte de Manhattan. Luego están Phoenix, Tucson y Arizona, las cuales sufrirán por estrés hídrico constante. El cambio climático es una amenaza que con el paso del tiempo muestra que es más grave de lo que todos pensaban. Y lo cierto es que es imposible prever el alcance real que podría tener en las siguientes décadas. Es un hecho que el calentamiento global está aumentando las temperaturas y lo que estas pueden causar con el paso de las décadas nos hace imaginar un panorama sombrío y muy difícil para toda la humanidad. ¿Es momento de intentar hacer cambios o será tarde después? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan todo sobre la región de Estados Unidos que está en riesgo de desaparecer por la crisis climática. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.